Muy buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. Quiero darle gracias al Señor porque puedo llegar a ustedes una vez más y poder bendecirlos con la palabra de Dios. Estamos en Romanos, estamos romanosenciando. Dios nos ha bendecido mucho con esta epístola. Hemos aprendido cosas maravillosas, cosas preciosísimas. Así que en esta mañana envío un saludo a todos nuestros hermanos que constantemente se conectan. Gracias porque ustedes nos animan para seguir adelante también. Cuando usted se conecta, usted nos anima y de esa manera pues aprendemos juntos la palabra de Dios. Buenos días a todos. Buenos días, hermano Gustavito Ferreira, hermana Fernandita Soto, hermana Claire Soto. Aleluya. Dios bendiga a todos los Soto de allá del Estado de México. Hermana Flor Cáceres, hermana Ana Santiago, Dios la continúe bendiciendo. Estamos esperando en Dios que Valdemar se recupere totalmente. Dice Gustavito que está listo para Cristo. Listo para Cristo. Dios bendiga también a mi hermano Ernesto Soto. Dios bendiga a Romy Romero Ursúa. ¿Cómo está mi hermano Romy? Mi locutor. Aleluya. Hermana Eri Quiroz, allá en Moquel, Dios les bendiga en Champotón. Mi hermana Marta González, también Janin Buenrostro. Dice saludos de la familia Cabello. Que Dios les continúe bendiciendo. Hermana Miriancita, buenos días. Qué bueno que se conecta, hermana Miriancita, allá en Ambato, Ecuador. Antonio Junco, que el Señor me lo bendiga. Mi hermano Toñito Junco, muy buenos días. Gracias a Dios que aquí estamos. Mire, qué lindo. El día está maravilloso. Hoy es día martes. Aleluya. 24 de agosto del año 2021. Listos para el alimento, dice la hermana Karina. Karina Soto. Hermana Cintia Chiluisa. El Señor le continúe bendiciendo. Hermana Rosa Ceja. Hermano José del Cid. Muy buenos días. Hermana Olguita Sangolquí, bendiciones. Verónica Muñoz, Sara Monsalvo, a todos mis amados hermanos y amigos y amigas y hermanas, que el Señor les bendiga. Mi hermano Alex Corona, que de seguro por ahí ya va manejando el tráiler. Señor bendiga a mi hermana Alejandra Reyes, dice, súper, súper. Aleluya. Nereida Pacheco, Jonathan, Juana Cardona, Dios los bendiga. Qué maravilloso, qué lindo, qué lindo. Recuérdense que estamos hablando de 7 puntos negativos. 7 puntos negativos. Son subjetivos y tenemos que ser salvos de ellos en la vida de Cristo. Se los quiero refrescar esos 7 puntos negativos porque esos 7 puntos negativos resultaron de la caída del hombre y están incluidos en el libro de Romanos. El primer punto negativo es el pecado, porque es el pecado el que trae todas las cosas negativas. El segundo es que nosotros en la caída nos volvimos mundanos, empezamos a amar más las cosas de este mundo. Tercero, resultó en nosotros una vida natural, ¿sí? Enemigos de Dios, una vida natural que no tiene la imagen de Dios. Luego hablamos que resultó también un problema en nosotros el individualismo. Luego ayer estuvimos hablando acerca del divisionismo. Nos volvimos divisivos, no solo individuales, sino divisivos. Explicamos lo que es ser individuales, es déjame solo, no te metas conmigo, yo voy a hacer las cosas como mejor me parece. Y luego hablamos de lo divisivo. Lo divisivo es tener la capacidad de separar a los demás, tener habilidades diabólicas para que los demás se desunan
Eso es divisionismo. Hoy quiero tocar el punto número 6, que cuando el hombre cayó, el hombre adquirió una imagen propia. Se llama el yo, el yo. Y vamos a hablar hoy un poquito del yo y voy a dar una introducción y luego desarrollo mis 3 puntos. Eh, lo importante de entender que nosotros necesitamos ser salvos del yo, el ego. Todos sabemos que Cristo, como la semilla divina, ha sido sembrado en nosotros y que esa semilla orgánica tiene que desarrollarse dentro de nuestro ser. Gracias a Dios por los mensajes de Romanos, porque estos mensajes son para que Cristo sea disfrutable con todas sus riquezas. Y por eso estamos en Romanos 5, donde se nos revelan 2 aspectos maravillosos de nuestra salvación. El primero es de que hemos sido reconciliados eternamente con Dios por la muerte de Cristo en la cruz. Pero mucho más, seremos salvos en su vida. Por eso que le llamamos a esta parte de nuestra salvación el mucho más de nuestra salvación. Ahora tenemos una pregunta. ¿Por qué es que Romanos 5:10 llega a un punto donde la epístola da un giro, da un cambio de dirección? Leámoslo, 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La razón por la cual decimos que Romanos aquí en el capítulo 5 y versículo 10 da un giro es porque después de este versículo entendemos que se comienza a hablar de otra cosa. O sea que cuando llegamos al capítulo 5 y versículo 10, solo se nos ha hablado de nuestra redención jurídica. Cuando usamos la palabra jurídica, queremos decir que la redención tiene un aspecto legal. Por ejemplo, Romanos 6:23, miren lo que dice. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, o sea, el sueldo del pecado es muerte, el pago del pecado es muerte. Todos los hombres merecemos morir, pero debemos de agradecer a Dios de que cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó el castigo del pecado. Ahora llegamos al giro que se nos da en 5:10, porque allí en el 5:10 dice mucho más. O sea que existe mucho más que solo la redención jurídica. El propósito de Dios es salvarnos en la vida de Cristo. Aleluya. Sí, ese es el propósito de Dios. La redención jurídica, escúcheme bien, solo es el procedimiento. La redención jurídica es solo el procedimiento, pero el propósito de ser salvos en su vida es porque Cristo quiere impartir en nosotros su vida. Y Él comienza impartiendo su vida en nuestro espíritu.
O sea que inicialmente Dios imparte su vida en nuestro espíritu y luego se extiende desde nuestro espíritu hasta nuestra alma para finalmente invadir todo nuestro cuerpo mortal hasta que la vida absorba todo nuestro ser y lleguemos a ser hombres de vida. ¿Ok? Ese es el propósito de Dios. Muy bien, entonces vamos a comenzar a desarrollar el punto número 1, porque ahora llegamos al punto de ver la imagen o la apariencia del yo. Fíjense que en Mateo 16, porque para entender cómo funciona el yo, nosotros tenemos que ir a Mateo para escudriñar y entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Leamos Mateo 16:23. Mateo 16:23. Dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? El Señor vino a Pedro y le llamó Satanás. Fíjese, ¿cómo es posible que el Señor le haya llamado a Pedro Satanás? Apártate de mí, quítate de mí. Wow, fíjate, quítate de delante de mí, Satanás. Yo estoy seguro, hermanos, Pedro era muy cariñoso con el Señor Jesús. Yo no creo que Pedro era un hombre malo. Él amaba al Señor. Sin embargo, ante los ojos del Señor, en ese momento, Pedro era Satanás. Podemos ver en Mateo 16 que Satanás era simplemente la realidad del yo. Fíjese. Primero el Señor dijo Satanás. Pero al seguir leyendo nosotros el capítulo 16, nosotros nos damos cuenta que el Señor llegó al final y al final del capítulo 16 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, el versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Está hablando del yo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y mire cuál es el yo. El yo es el alma de la persona. Mire, 25. Porque todo el que quiere salvar su alma, la perderá. Y todo el que pierda su alma por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, yo quiero, mi hermano y mi amigo, que usted se dé cuenta que, tal como Cristo es la corporificación, la encarnación, la expresión de Dios, así también el yo es la expresión de nosotros. Preguntémonos algo. ¿Dónde está Dios? Hermanos, Dios está en Cristo. ¿En dónde está Satanás? Satanás está en nuestro yo. Mire, para muchos cristianos, así buscándole como en una forma no muy seria, buscándole la cabeza y la cola a los asuntos de Dios, porque los asuntos de Dios están escritos aquí en la Biblia, pero
no están así tan fácil de verlos. Se requiere diligencia, se requiere oración, se requiere súplica para que Dios nos permita ver lo que estamos hablando. Entonces nosotros tenemos que entender esto, que Dios está en Cristo y que nosotros, allí escondidito está Satanás muchas veces detrás de nosotros. Sí, Él está en nuestro yo. Todos nacimos, todos hemos nacido como yo. Usted puede usar su nombre. En el caso mío, yo, José Gilberto, yo nací. Y nací con ese yo porque ese yo es la herencia que me dejó el diablo. El diablo me dejó una herencia. O sea que nosotros nacimos nosotros mismos, con el yo. Antes que el hombre cayera, no se expresaba el yo. El yo es el resultado de que comimos el fruto prohibido. Ahora, fíjese pues, porque a pesar que usted y yo seamos personas buenas o malas, personas que odiemos o amemos, eso no hace diferencia para Dios. Escúcheme bien. Para Dios lo mismo es una persona que odia como una persona que ama. ¡Wow! Fíjese. Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Nosotros vemos a las personas y tenemos que entender que todas las personas, buenas o malas, tienen un yo. Tienen esa naturaleza caída. O sea que nosotros tenemos un ser natural en nosotros, seamos buenos o seamos malos. Y a veces oímos que algunos creyentes aprecian a otros y les dicen, oh, esta persona es maravillosa, este hermanito es bien suave, oh, este hermano es precioso hermano, pero en lo profundo nosotros debemos de darnos cuenta de algo. Si nosotros le decimos a una persona que es maravillosa, que es un hombre o una mujer que está lleno de amor, sí, sí, nosotros hasta lo hemos dicho, pero es que nosotros no sabemos ver con los ojos de Dios. Dios mira las cosas diferentes a como nosotros las vemos, porque a nosotros nos pueden engañar. Por ejemplo, yo puedo ver una persona que actúa cariñosamente, yo puedo ver una persona que actúa con amor, pero también puedo ver a alguien que actúa mal y que odia. Y tengo que darme cuenta que para Dios los dos están en el mismo nivel. Muchos cristianos no entienden eso, pues en su mente natural no entienden que para Dios, escuchen bien, todos los hombres son iguales, sean buenos o sean malos. O sea que Dios sabe que el hombre tiene un amor natural y tiene un odio natural. Aleluya. O sea que esa es la esencia, pues, la esencia del yo, ¿verdad? Y por eso nosotros no debemos de confiarnos mucho en nuestro yo, hermano. O sea, es lo mismo. O sea que para Dios lo mismo es uno que odia como uno que ama, porque son apariencias. O sea que para Dios las apariencias son diferentes. Para Dios un hombre aparenta amar, es la apariencia. Y para Dios otro hombre aparenta odiar. Y admitimos, yo admito que la apariencia del amor es buena, hermano. Pero la apariencia del odio es horrible. ¿Sí o no? Estamos hablando de apariencias, semejanzas. Las apariencias son diferentes, pero la esencia interna es la misma. No hay diferencia si ama u odia. Ambas apariencias son naturales. Solo Cristo
tiene la apariencia de Cristo. Usted y yo tenemos una expresión del yo, que es la imagen, la semejanza del yo. Oh, mis hermanos, oh, mis hermanas, necesitamos ser salvos de eso. Fíjate, necesitamos ser salvos de eso. Necesitamos ser rescatados en Cristo como nuestra vida. Por supuesto que este yo ya ha sido puesto por Cristo en la cruz, pero esa fue la sentencia del juicio. El juicio está allí objetivamente en la cruz, pero la vida de Cristo es para ser experimentada. Sí, lo que Cristo pasó, hermano. Nosotros tenemos que experimentarlo, pero no para ser redentores o ser salvadores de otras personas, ¿no? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros nos identificamos con Él. Por eso usted nota aquí, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue el yo. Así hablando en plata pura, niegue el yo, tome su cruz. O sea que si yo quiero negar mi ego, negar mi yo tengo que hacerme uno con Cristo en la crucifixión. Estoy hablando de esto porque a veces nosotros nos distraemos y creemos que las cosas solo tienen cierto significado, no sabemos discernirlas, porque ya hablamos de que la muerte de Cristo es para tener cuidado de nuestros problemas jurídicos. Y aparentemente, eso solo es algo objetivo. Pero resulta que al estudiar la Escritura, nosotros nos damos cuenta que aún lo que Cristo efectuó para arreglar nuestros problemas jurídicos, no solamente debe ser creído como una doctrina, como algo objetivo, sino que se debe de experimentar en una forma subjetiva. Yo puedo creer que Cristo murió en la cruz por mí, y gloria a Dios. Tiene un efecto jurídico. Él solucionó mi problema de enemistad con Dios. Por eso dice si fuimos reconciliados. Pero ahora viene el asunto de que yo debo de identificarme con Cristo. Porque el contexto me dice que si yo quiero ir en pos de Cristo, tengo que negar el yo. Y que eso solo se logra crucificado. Entonces significa que aún los asuntos que son judiciales, que son jurídicos, para nosotros son asuntos experimentales. Oh, gloria a Dios, hermano. Entonces notemos que Dios lo que quiere es salvarnos del yo. Y cuando nosotros leemos cuidadosamente Romanos, nosotros nos damos cuenta que el ser salvos del yo sencillamente significa ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Hablamos de que el yo tiene su propia imagen, el yo tiene su propia expresión. Así como Cristo, que es el Espíritu vivificante, tiene su expresión, Él está en Dios, el yo nuestro está en Satanás. Entonces nosotros, en nuestro ser natural y sin esforzarnos, nosotros podemos mostrar a Satanás. Pero hoy nos vamos a impresionar de algo. Vamos a impresionarnos de algo. ¿Cuál es la relación que hay entre el yo y Satanás? Para ver eso debemos de entender bien la caída del hombre. Dios creó al hombre como un ser maravilloso,
Lo crió con espíritu, con alma y con cuerpo. Y cuando Dios lo crió, Dios creó al hombre para que el hombre se llenara de Dios. Lo hizo como un recipiente. Pero cuando el hombre cayó, su cuerpo se transmutó, su cuerpo se hizo carne. Su alma llegó a ser el yo y su espíritu quedó amortecido. Me explico, ¿verdad? Porque si queremos nosotros saber cuál es la relación entre el yo y Satanás, debemos de entender estas tres cositas. Que nuestro cuerpo fue transmutado, se volvió carne. Nuestra alma vino a ser el yo, la expresión personal, y el espíritu se murió. Ahora bien, para ver la relación entre el yo y Satanás, volvamos a leer Mateo 16, de los versículos 21 al 24. Fíjate, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mi carga, al estarle explicando a usted esto, es que usted entienda lo que es el yo. Yo quiero que usted vea lo que es el yo, ¿sí? Porque aquí en Mateo 16 hay una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quién de nosotros se puede imaginar que una buena sugerencia exprese a Satanás? Fíjate lo que estamos hablando. ¿Habías pensado alguna vez que las buenas intenciones de Pedro, porque tú puedes leer aquí, la intención de Pedro era muy, muy buena, pero ¿quién se puede imaginar que una buena sugerencia expresa a Satanás? Por eso debemos tener cuidado al expresar el cariño y el amor, porque tu cariño y tu amor puede ser Satanás. ¡Wow! Hermano, fíjate que ¿quién puede negar que Pedro aquí tenía una buena intención? ¿Qué quería evitar él? Él quería evitar que Cristo sufriera. Así que yo quiero que tú veas que el amor de nosotros no es igual que el amor de Dios. Pedro, vuelvo a repetirte, Pedro amaba mucho a Cristo. Pedro era cariñoso con Cristo, hermano. Pero yo quiero que veas la capacidad que tiene el yo sin darse cuenta. La capacidad que tiene el yo sin darse cuenta. El yo tiene una capacidad terrible. Por eso es que constantemente nosotros debemos volvernos al Señor, ¿sí? Con nuestra mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Fíjate que si tú y yo amamos a los hermanos
y tenemos buenas intenciones para ellos y tenemos cariño para ellos, pero lo hacemos con pensamientos terrenales, Dios lo rechaza. Así que no estamos hablando de que debes amar a los hermanos con un amor muy liviano, con un amor que no sea el ágape, porque el amor ágape es el verdadero amor de Dios. En este pasaje Dios nos quiere mostrar que Él no está interesado en tu amor natural, porque tu amor natural sirve para sacar a los hermanos del plan de Dios. Te lo voy a ilustrar. Por ejemplo, tú tienes tus hijos. Si tú no tienes cuidado al mostrarles tu amor a tus hijos, tú puedes ser Satanás. ¡Wow! Sí, hermano. Cuando un padre de familia, cuando una madre no pide la dirección divina a Dios para evitarle sufrimiento a sus hijos, ustedes pueden estar en contra de Dios, hermanos. Yo no sé si tú me entiendes. El yo tiene una capacidad terrible. Yo no sé si tú realmente entiendes lo que el hermano Carrillo está hablando. Tú puedes tener muchas buenas intenciones para tus hijos y no necesariamente es Dios el que te dirige, sino Satanás. Te vuelvo a repetir el conceptito. Cuando tú corriges a tus hijos, cuando tú tratas a tus hijos bien nice, muchas veces eres el chamuco. A veces nosotros les queremos evitar a nuestros hijos cierto sufrimiento, pero no. Mira, te voy a dar mi testimonio. Una vez me dijo a mí mi mamá, mire mi hijo, yo no soy su amiga, porque hay muchos papás que se dejan engañar del diablo y le dicen a sus hijos, cuéntame todo. Sí, porque yo quiero ser tu amiga, yo quiero ser tu amigo. Eso está equivocado, son conceptos equivocados. Dios no quiere que tú seas amigo de tus hijos, Él quiere que seas un padre y una madre para tus hijos. Los amigos de tus hijos, ellos no le dicen nada a tus hijos, por eso los quieren mucho ellos, porque se la llevan suave, no los corrigen, no les dicen la verdad. Un amigo de ellos, cuando uno es muchacho y tiene sus amigos, la razón por qué son amigos de uno es porque, órale, ¿cómo estás? Ahí la llevas, sí, no hay problema. Pero cuando alguien te dice lo malo que estás haciendo, ahí hay un choque. Pues mi madre me dijo a mí un día, yo no soy su amiga, yo soy su mamá. Y yo quiero que usted haga bien las cosas. Eso es amor, hermano. Y eso es buscar las cosas de arriba. Entonces, mi amado hermano, el yo tiene una capacidad terrible. Y por eso es que nosotros no nos debemos de confiar en nuestra alma, sino que debemos de orar al Señor. Fíjense que a medida que hemos ido estudiando la escritura, nosotros hemos ido comprendiendo muchas cosas que en realidad antes no las entendíamos. Como por ejemplo, nosotros creemos que nuestro amor es bueno. No, hermano, nuestro amor no es bueno. Si no es Cristo amando a través de nosotros, hermano, nuestro amor nos debe de asustar, hermano. Porque el amor de nosotros no es genuino. Nosotros en nosotros mismos no tenemos nada genuino, hermano. Nada. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque si nos descuidamos, nosotros deshonramos a Dios y Dios nos va a decir, apártate de mí, Satanás. Ojalá que en esta mañana Dios abra tu entendimiento y te des cuenta que tus buenas intenciones no valen nada. Es más, tus buenas intenciones pueden ser la encarnación del chamuco. ¿Por qué crees que Dios nos pone a nosotros estos pasajes en la Biblia?
son para que los discernamos, son para que le oremos a Él y le digamos, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Sí, como dice mi hermana Sarita Monsalvo, dice, mamá cuervo, fíjese. Si Dios abre nuestro entendimiento en esta mañana, nosotros vamos a aprender muchas cosas lindas, hermanos. Sí, muchas cosas lindas. Porque nosotros tenemos que tener una mente ocupada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay que conocer el propósito para no regarla, hermano. Si nosotros no conocemos el propósito de Dios perfectamente, nosotros la vamos a regar. Y en vez de ayudar a nuestros hijos, hermano, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a colaborar en que ellos no cumplan el propósito de Dios. No le tengas miedo a tus hijos. Ámalos, pero con el amor ágape. Diles la verdad. Cuando están mal, están mal. Fíjate que cuando yo estudié Génesis, lo estoy estudiando otra vez porque los libros de la Biblia, lo maravilloso es que tú los estudias y los estudias y los estudias y siempre Dios te va a bendecir. Pero cuando yo estudié Génesis, quizá la segunda vez, el capítulo 49 fue para mí de mucha bendición. Porque yo aprendí allí que Jacob, antes de morirse, él profetizó a sus hijos. Pero él profetizó con bendición. ¿Qué es profetizar con bendición? Es sencillamente decir lo que realmente son nuestros hijos. Por ejemplo, Jacob habló de cada uno de sus 12 hijos y dijo la verdad de lo que eran sus hijos. O sea, la forma en que sus hijos se comportaban era un patrón para que él pudiera hablar de ellos. Por ejemplo, te vuelvo a repetir y me pongo de ejemplo yo porque yo aprendí mucho con mi madre. Mi madre, los vecinos venían y le decían, doña Beatriz, usted tiene unos hijos muy lindos y bien portados. Y ella siempre decía, yo no me la creo. Yo nunca les dije, oh, muchas gracias por sus buenos conceptos. No, 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 no. ¿Sabe cómo contestaba mi mamá cuando alguna vecina o algún vecino nos halagaba a nosotros? Decía, mire, mis hijos, una cosa son cuando están conmigo y otra cosa son cuando andan en la calle. Porque ella nos decía siempre, ¿qué tal si ese vecino solo me está probando para ver si soy estúpida? Me está probando diciéndome cosas bonitas de ustedes y ustedes se portaron mal. Entonces yo me voy a dar contra el piso. Entonces mejor les contesto la realidad. Discúlpeme, pero mis hijos son mal portados y una cosa son cuando están enfrente de mí y otra cosa son cuando andan en la calle. Oh, sí, dice, pero no, dice, sí se portan bien. Decía, yo no creo que ustedes se portan bien, mis hijos, porque si enfrente de mí se portan mal, ¿qué no harán ustedes cuando están solos? ¡Wow! Y esa era mi viejita. Siempre nos agarró en curva. Ella siempre fue templada. Estoy hablándote de esto porque el yo, el yo debe de ser tratado. El yo debe dejarse tratar por Dios. Aún, hermano, la autoridad de Dios en nuestras manos, si no la sabemos usar, se vuelve Satanás. Estoy hablando de esto porque muchos no saben que la encarnación del yo es la encarnación de Satanás. No me preguntes si Satanás es omnisciente o que no es omnipresente. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que nosotros, bíblicamente hablando y en plata pura, tomando la palabra de Cristo en seriedad, el Señor dice que de acuerdo a la manera que nosotros actuamos, podemos venir a ser Satanás. Así que perdóname que no soy cariñoso contigo en esta mañana, pero a lo mejor te has portado chamuco. Tú lo sabes mejor que yo.
Yo sé mejor que tú si me he portado chamuco, pero yo le pido a Dios tornarme a mi espíritu. Yo quiero tornarme siempre a mi espíritu porque solo ahí hay garantía. Amén. Hay que conocer el propósito. Si conoces el propósito de Dios, tú no la vas a regar. ¿Ok? Entonces yo espero que me hayas entendido el primer punto. El primer punto es que Dios expone el yo y que estés bien convencido que al exponer el yo es Satanás. El yo del hombre expuesto por Dios es Satanás. Te hablaba de Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él dijo, una vara, Señor. Le dijo, échala al suelo, échala al piso. ¿Y qué dice la Biblia? Que se convirtió la serpiente la vara que tenía Moisés en sus manos, ¿qué se volvió? Se volvió una serpiente. Y tú tienes que hacerte la pregunta, ¿cómo es posible que la vara que tenía Moisés en su mano, que sirve para abrir el mar rojo, que sirve para que la presencia de Dios toque los asuntos, con esa volvió las aguas del río en sangre, con esa podía hacer venir plagas? Mira lo que te estoy hablando, mi hermano. Es la autoridad de Dios. Pero le dijo, tírala al suelo a ver qué es, y es Satanás. O sea que todo lo que Dios nos ha concedido a nosotros, si es mal usado, hermano, es Satanás. Tú puedes tener buenas intenciones para los hermanos en Cristo. Tú puedes tener buenas intenciones para los ancianos, para los diáconos, para tu vecino. Pero si no estás cubierto por el propósito de Dios, tú eres un chamuco regalando comida. Eres un chamuco regalando víveres. Eres un chamuco haciendo cosas entre comillas, cariñosas y amorosas. Oh Señor Jesús, ayúdanos. Señor Jesús, danos entendimiento. Aleluya. ¿Te acuerdas tú de alguna vez la expresión, deja de ser meloso, deja de ser azucarado? Muchas veces, hermano, las personas tienen un mal entendimiento de ciertas personas porque son serias y porque tú no las ves con mucha miel. Porque nosotros tenemos un problema, dice que se casan más moscas con miel que con hiel. La realidad es otra, hermano. La realidad es que Dios hubiera halagado a Pedro si Pedro le hubiera dicho, Señor, yo estoy bien convencido que nos has enseñado que tienes que morir en la cruz. Señor, yo ya entendí que si tú no mueres, tú no vas a poder limpiarme de mis pecados. Señor, ya entendí, pero también ya entendí que vas a resucitar. Ya entendí que tú eres la resurrección y la vida. Oh, hermano, tenemos que ser salvos del yo. El yo nos mete a muchos problemas. Segundo punto. Para ser salvos del yo, nosotros tenemos que ver que debemos de ser conformados positivamente a la imagen del Hijo de Dios. Y por eso es que al estar en Romanos 8, ese capítulo tiene 3 expresiones que las debemos de considerar muy seriamente. Romanos 8 tiene 3 expresiones que tú tienes que entenderlas. Aleluya. Leamos primero el versículo 16, 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijitos de Dios.
si tú investigas en griego, porque del griego nos tradujeron a nosotros al español, si tú ves la expresión griega hijos aquí en el 8:16, se refiere a bebecitos, se refiere a niñitos pequeños. Dice la palabra de Dios que el Espíritu mismo da testimonio, otra versión dice, juntamente con nuestro espíritu, de que somos hijitos de Dios. Entonces esto es maravilloso porque el versículo 16 nos marca la etapa inicial de nuestra salvación. Que aunque somos niñitos y no tenemos todavía una realidad, porque los niñitos no tienen una realidad en sus conceptos, ellos oyen pero no entienden. Cuando uno es chiquito, uno escucha lo que le dicen, pero uno no lo entiende. O sea que uno tiene una capacidad muy limitada cuando es chiquitito. Yo me recuerdo de Jocelyn. Jocelyn una vez estaba en casa con nosotros y ella estaba ahí en el baño y cuando vio un grillo, a un grillito ahí en el baño, este, ella se asustó y le dijo, mamita, mamita, un grillo. Y entonces mamita entró y solo dijo, ay, dicen que se comen la ropa, dijo mamita. Y dice Jocelyn, bien admirada, ¿hablan? Ah, porque dicen que se comen la ropa, estaba diciendo, pero pues mi esposa estaba hablando como una adulta, que se sobreentiende que está hablando del grillo, que el grillo es peligroso adentro de la casa porque se come la ropa y ella solo usó la expresión, ay, dicen que se comen la ropa y la niña más asustada, ¿qué hablan? Dice, porque los niños escuchan pero no entienden. Es hasta que se van desarrollando que ellos van entendiendo. Por eso quiero que ustedes vean que del 8:16 tenemos que regresar al 8:14, porque el 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos, ya no dice hijitos. En hijitos dice tecnones y en hijos dice huíos. Entonces, Dios aquí en el capítulo 8 nos quiere marcar por medio de esas tres expresiones que usa, nos quiere mostrar el crecimiento que debemos de tener nosotros los hijos de Dios. O sea que de hijitos ya luego nos compara y nos dice que los que son guiados, porque nadie puede ser guiado si no entiende. Un nene chiquitito no puede ser guiado porque no entiende. A él lo tenemos que llevar de la mano, a veces hasta cargado. Pero ya el que está creciendo, él entiende, él tiene guianza. Hay una diferencia entre los niñitos y los hijos. Los niñitos son cuidados, pero los hijos grandes son guiados. A ellos solo se les dan guías, a los otros no, a los otros hay que cuidarlos. Entonces, tres expresiones que debemos ponerle mucha atención en el capítulo 8 de Romanos. Y la tercera expresión está en el versículo 17. Dice, y si hijos maduros, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Se da cuenta que Romanos 16 nos muestra eso? Que el que quiere venir en pos de Él tiene que sufrir, tiene que estar crucificado. Dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que alcanzar a ver la madurez. La madurez es ser conformado, porque lo que está buscando Dios es tener muchos hijos para que sean glorificados. Pero nota pues, nota que tenemos el hijito
pequeñito, tenemos el hijito, el hijo grande, y tenemos que el hijo grande es heredero. ¿Y para qué? Para ser glorificado. Por eso la meta de Romanos 8 es la glorificación, que es la redención de nuestro cuerpo. Oh, gloria al nombre de Jesús. Pero terminemos pues en esta mañana, porque ya el tiempo se nos fue, y concluyamos este mensaje. Estamos hablando de ser salvos del yo. El ser salvos del yo es, bíblicamente hablando, ser hechos hijos de Dios. En Romanos, la meta de Dios no es solamente tener personas justificadas, sino que la meta de Dios es de pecadores a ser hijos con la vida de Dios para formar un cuerpo que exprese a Cristo. Por eso es que el final del libro de Romanos nos presenta un cuerpo de Cristo actuando armoniosamente, moviéndose en armonía, ¿sí? Y al final, en el capítulo 16, en breve dice, Satanás será puesto debajo de vuestros pies. O sea que la victoria de la iglesia de Cristo es tener a Satanás bajo nuestros pies, no actuando a través de nosotros, sino vencido totalmente. Fíjense que antes de la fundación del mundo, Dios nos marcó. En el tiempo nosotros nacimos. Nació Pablo, nacieron todos los profetas, los apóstoles, todos nacimos. Dios predestinó y dice que a todos aquellos que Él predestinó, los llamó. Al llamarnos, Él estaba presente para iluminarnos, para que entendamos que todo problema ha sido resuelto, pero que eso no es el final. Desde el tiempo de la justificación, Dios estaba haciendo una obra para santificarnos, para transformarnos, porque la transformación final va a ser la glorificación. Y por eso es que Colosenses, vamos a leer Colosenses capítulo 3 y versículo 4, ese versículo nos bendice mucho, porque ahí habla de que la vida de Dios debe de ser manifestada en nosotros. Colosenses capítulo 3 y versículo 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. También tenemos otros versículos tales como 2 de Corintios 3:18, donde nos dice que nosotros vamos a ir creciendo de gloria en gloria. Fíjate cómo nos lleva Dios. Nuestra vida es maravillosa porque Dios nos lleva de gloria en gloria. El hecho de que Dios nos diga que Él nos lleva de gloria en gloria implica lo que dice 1 Corintios 15, que nosotros vamos a entrar de una fase a otra fase. O sea que nosotros tenemos un crecimiento gradual. Nosotros vamos cambiando. A medida que nosotros estudiamos la Biblia, nosotros vamos pensando diferente y vamos disfrutando a Cristo en diferente escala. Solo un cristiano que no crece normalmente es un cristiano que no experimenta su crecimiento de gloria en gloria. Por eso Dios nos pone que Él se sembró como una semilla, porque una semilla es para que algo crezca, tiene que desarrollarse. A Dios no le interesa ninguna otra cosa más que hacer de pecadores sus hijos. Él no está preocupado en ninguna otra cosa. Nosotros estamos preocupados en muchas cosas. El Señor está preocupado en que tengamos un metabolismo normal. Hay un metabolismo físico, pero hay un metabolismo espiritual. El metabolismo físico solo sirve para entender el metabolismo espiritual. Hay un metabolismo que no se ve. Ese es el mejor metabolismo,
porque el metabolismo que no se ve en nosotros es la persona de Cristo. O sea que hablando así bien con propiedad, nosotros estamos siendo metabolizados. ¿Sí? ¿Cómo se puede explicar eso de que estamos siendo metabolizados? Es como cuando usted pone el agua caliente y pone el saquito de té, ¿verdad? Ese saquito, esa bolsita de té la echa en el agua caliente. ¿Y qué está haciendo ese té? Está teificando el agua. Al rato esa agua es té, ya no se llama agua, dice, ay, el té, ¿verdad? No dices agua con té, no, dices el té. El agua se vuelve té. Esas cosas físicas sirven para que nosotros podamos explicar los asuntos espirituales. Lo que Dios está haciendo en ti ahorita es teificándote. O sea que Dios es el té y tú eres el agua. Pero el té, el agua se vuelve té. Ya cuando el té es té, hermano, ya nadie dice el agua, dice el té. Entonces, contrario a café con leche. Café con leche tú los mezclas y siempre se llaman café con leche, dos elementos. Pero el té con el agua no se llama té agua, ¿verdad que no? Se llama té. Entonces una cosa sirve para ilustrar una cosa y otra para ilustrar otra. Gloria a Dios. Entonces, mi amado hermano, yo quiero que tú veas que Dios nos va a llevar hasta la transfiguración. Esa es la meta de Dios, llevarnos a la transfiguración. Terminemos con Romanos 8:17. Dice Romanos 8:17, y si hijos, y si huíos, también herederos, porque nadie puede heredar si es tecnón, si es niñito chiquito no puede heredar. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios. O sea que lo que Dios quiere es teificarte, volverte igual a Él en naturaleza y en vida. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que en esta mañana, para concluir, podemos decir que nuestra salvación se inicia con nuestra regeneración, cuando nosotros nacimos de nuevo, y termina con nuestra glorificación. Pero en medio de la regeneración y la glorificación hay un proceso bien largo que se llama transformación. Bendito sea el nombre de Jesús. Mañana, si Dios quiere, vamos a profundizar un poquito más el asunto del yo, para tener más claro el yo y saber que el yo, de la única manera que puede ser desvanecido, es cuando nosotros somos conformados a la imagen del Hijo de Dios, cuando somos salvos por su vida. Esa vida salva, esa vida es maravillosa, esa vida transforma, esa vida santifica, esa vida regenera, esa vida es todo, 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 todo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y si Dios mediante, nos vemos mañana. Hasta mañana, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Oh, perdón, mis amados hermanos. Quería avisarles que mañana no voy a tener clase, pero yo les pongo por ahí un textito en el internet para que se recuerden. Mañana tengo unas cosas que hacer jurídicas, pero Dios nos va a ayudar y primeramente Dios nos vemos hasta el viernes en la noche. Mañana no tengo mensaje, no es que no tenga para darles, sino que no lo voy a dar mañana porque estoy ocupado con unos asuntos oficiales. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta el día viernes en la noche, Mientras tanto, ocúpate tú, ocúpate. Qué bueno sería, no está el hermano Carrillo, pero yo voy a dar mi resumen. Dalo mañana, dalo el jueves y nos vemos el viernes en la noche. Despídete con un saludo, Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta pronto, hasta pronto. Cuídate del chamuco, cuídate del chamuco. Bye bye, hasta pronto. Dios te bendiga y te guarde. Saludos, Byron Carrillo.
Saludos, Raquel Pacheco. Hasta pronto, Romy. Bendiciones. Hasta pronto. Eli Mondragón. Que Dios la bendiga, siervita. Araceli Reyes. Dios la bendiga, hermana Cheli. Dios lo bendiga, Eduardo Manuel Chuc. Bendiciones, Claire. Bendiciones, hermana Karina. Bendiciones, Jorgito Chiriboga. Dios me los guarde a todos, pues. Bye bye.